Concepto de patrimonio: conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o una empresa. Dentro del patrimonio, ¿qué son bienes? Son los elementos materiales e inmateriales con los que cuenta la empresa. Son los elementos materiales e inmateriales con los que cuenta la empresa. Dentro del patrimonio, ¿qué son derechos? Son los que permiten a la empresa ejercer una facultad. Son aquellos efectos que la empresa debe reclamar a otras personas, los que otros deben a la empresa. Son los que permiten a la empresa ejercer una facultad. Aquellos efectos que la empresa puede reclamar a otras personas y los que otros deben a la empresa. Dentro del patrimonio, ¿qué son obligaciones? Representan responsabilidad a las que debe hacer frente la empresa lo que la empresa debe a otros. Representan responsabilidades a las que debe hacer frente la empresa lo que la empresa debe a otros. Masas patrimoniales en las que se agrupan los elementos patrimoniales desde el punto de vista contable: activo, pasivo y neto. Activo, pasivo y neto. Activo, pasivo y neto. Tipos de activo y su concepto. El activo está formado por los bienes y derechos de una empresa. Activo, formado por los bienes y derechos de una empresa. Circulantes, los que se debe intervenir en el corto plazo para realizar el negocio y que generalmente corresponden a lo que tienen en bancos y créditos a favor. Circulantes, lo que se debe invertir en el corto plazo para realizar el negocio y que generalmente corresponden a lo que tienen en bancos y créditos a favor. Fijos, es la inversión en infraestructura, equipos, maquinarias, herramientas, vehículos y terrenos. Es la inversión en infraestructuras, equipos, maquinarias, herramientas, vehículos y terreno. Concepto de pasivo exigible. Está formado por las obligaciones financieras que debe atender a la empresa. Son las que deudas de la empresa representan los recursos ajenos que está utilizando la empresa para desarrollar su actividad, tales como préstamos, créditos y otros que tiene la obligación de devolver. Está formado por las obligaciones financieras que debe atender la empresa. Son las deudas de la empresa, representan los recursos ajenos que está utilizando la empresa para desarrollar su actividad. Por ejemplo, préstamos, créditos y otros que tienen la obligación de devolver. Tipos de pasivo y concepto. El pasivo exigible está formado por las obligaciones financieras que debe atender la empresa. El pasivo exigible está formado por las obligaciones financieras que debe atender la empresa. Circulantes, lo que se debe en el corto plazo y que se utilizó para financiar el negocio. Lo que se debe en el corto plazo y se utilizó para financiar el negocio. De largo plazo, las fuentes de financiamiento de largo plazo o más de un año de plazo de vencimiento. Las fuentes de financiamiento de largo plazo o de más de un año de plazo de vencimiento. El neto patrimonial está formado por el activo menos el pasivo exigible. Concepto de neto patrimonial. Está formado por el activo menos el pasivo exigible. Corresponde a su capital como dueño de la empresa. Corresponde a lo que efectivamente la empresa tiene después de cancelar todos sus pasivos. Está formado por el activo menos el pasivo exigible. Corresponde a su capital como dueño de la empresa. A lo que efectivamente la empresa tiene después de cancelar todos sus pasivos. Explicar lo que es un fondo de maniobra. Es aquella parte del activo circulante financiada con capitales permanentes debido a su carácter estable. Es aquella parte del activo circulante financiada con capitales permanentes debido a su carácter estable. Concepto de inversión. En sentido económico se considera aquella que recae sobre los bienes capaces de producir otros bienes. En sentido económico se considera aquella que recae sobre los bienes capaces de producir otros bienes. La inversión es un acto mediante el cual se produce el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual bien invertido es el soporte. La inversión es un acto mediante el cual se produce cambio de satisfacción inmediata y cierta a la que se renuncia contra una esperanza que adquiere y de la cual el bien está invertido en el soporte. Concepto de flujos de caja. Es la diferencia entre los cobros generados por la inversión y los pagos que requiere en ese momento. Es la diferencia entre los cobros generados por la inversión y los pagos que se requieren en ese momento. Clasificación de las inversiones según el objeto. Físicas, inmateriales, financieras. Físicas, inmateriales, financieras. Clasificación de las inversiones según su finalidad.
de renovación, de expansión, estrategia. Renovación, expansión, estrategia. Clasificación de las inversiones según la relación entre inversiones. Complementarias, sustitutivas, independientes. Complementarias, sustitutivas, independientes. Clasificación de las inversiones según la estructura de flujos de caja. Simples o no simples. Simples o no simples. Diferencia entre flujo de caja y beneficio. Los flujos de caja son las diferencias entre cobros y pagos, y los beneficios son diferencias entre ingresos y pagos. Los flujos de caja son las diferencias entre cobros y pagos, y los beneficios son diferencias entre ingresos y pagos. ¿Qué son y cuáles son las fuentes del financiero propias? Son aquellos recursos financieros allegados a la empresa por distintos orígenes y que no están obligados a devolver. Son aquellos recursos financieros allegados a la empresa por distintos orígenes y que no están obligados a devolver. Reservas, amortización, capital y subvenciones. Reservas, amortización, capital y subvenciones. Concepto de reservas. Beneficios obtenidos por la empresa y que no han sido distribuidos entre sus propietarios. Beneficios obtenidos por la empresa y que no han sido distribuidos entre sus propietarios. Reservas procedentes de beneficios no repartidos. Reservas procedentes de beneficios no repartidos. Reservas provenientes de la actualización de balances. Reservas provenientes de la actualización de balances. Reservas derivadas de aportaciones de los socios. Reservas derivadas de aportaciones de los socios. Concepto de amortización. Pérdida del valor de los activos que componen el inmovilizado de la empresa que se plasma contablemente y fiscalmente aplicando una serie de ajustes en su valor. Pérdida del valor de los activos que componen el inmovilizado de la empresa que se plasma completamente y físicamente aplicando una serie de ajustes en su valor. Concepto de capital. Representa la financiación procedente de las aportaciones realizadas por los propietarios de la empresa. Representan la financiación procedente de las aportaciones realizadas por los propietarios de la empresa. La cuenta 100, capital social. La cuenta 101, fondo social. La cuenta 102, capital. Concepto de subvenciones. Cualquier que sea la denominación que se le asigne, toda atribución patrimonial gratuita a favor de personas físicas o jurídicas destinadas al fomento de una determinada actividad o comportamiento de interés público o social. Cualquiera que sea la denominación que se le asigne a toda atribución patrimonial gratuita a favor de personas físicas o jurídicas, destinada al fomento de una determinada actividad o comportamiento de interés público o social. Fuentes de financiación ajenas, concepto y cuáles son las más importantes. Recursos destinados a financiar el activo a corto plazo o largo. Otras denominaciones son créditos de funcionamiento exigible a corto o pasivo corriente. Recursos destinados a financiar el activo a corto o largo plazo. Otras denominaciones son créditos de funcionamiento exigible a corto o pasivo corriente. Créditos de provisión, créditos bancarios. Créditos de provisión, créditos bancarios. ¿Qué partidas debe incluir un presupuesto? Objetivo de ventas, previsión de gastos y datos de tesorería. Objetivo de ventas, previsiones de gastos y datos de tesorería. Puntos claves a considerar para elaborar un presupuesto empresarial. Humildad, flexibilidad, evitar exceso de optimismo y estar alerta. Humildad, flexibilidad, evitar exceso de optimismo y estar alerta.